Seguramente, digamos que esos sentimientos se ablandan un poco después de que puedes vender un cuadro de 9 millones de euros regalado por tu ex, ¿no? Quizás ya lo juzgas de distinta manera, no con tanta severidad, con tanta dureza como a veces parece que estamos juzgando a los candidatos presidenciales, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Hay quienes los juzgan con mucha dureza, a los candidatos presidenciales, ni qué decir a los expresidentes. Y ahora mismo estamos inmersos pues en un debate, en una discusión en realidad sobre hasta dónde llega o podría llegar el sector privado en la adquisición de vacunas, en un momento pues tan crítico como el que estamos viviendo. Esto sin duda se ha vuelto parte de la campaña electoral y con ese tema vamos a iniciar nuestra conversación con el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, con quien conversamos. Él está desde Trujillo ahora mismo. ¿Cómo está usted, Daniel? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, es un gusto poder conversar contigo. Bueno, primero, ¿cuál es su posición sobre la discusión en torno a la participación o a la mayor participación del sector privado en la importación y aplicación, en realidad, de vacunas? Hoy mismo la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, estuvo pues en Palacio de Gobierno y reconoció, por decirlo de alguna manera, que por el momento el sector privado no traerá. Sin embargo, está este señor Sixia, está diciendo que está trayendo pues un lote de vacunas de Sputnik, y ya nosotros de hecho habíamos conversado con el embajador ruso la semana pasada y nos sorprendió pues que en ese momento él dijo que Rusia estaba dispuesta efectivamente a negociar con privados o con parte del gobierno regional. El argumento del presidente Sagasti es básicamente que estamos viviendo un periodo de escasez mundial de vacunas y que en estos momentos no se está viendo adquisición por parte de privados porque, según lo que sostiene, pues hay que priorizar al Estado en esta tarea. ¿Qué opina desde su perspectiva? Que aquí de lo que se trata es de vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el tiempo más breve. Yo he sido siempre de la posición que el Estado tiene que garantizar el acceso universal, es decir, para los 33 millones de peruanos a la vacuna y de manera gratuita. Sin embargo, esto no es impedimento para que de manera simultánea la empresa privada que quiera vacunar, apoyar en la labor de vacunación al Estado y quiera vacunar a sus trabajadores pueda hacerlo. Por ejemplo, las empresas agroindustriales que tienen decenas de miles de trabajadores, que no son personas adineradas, son trabajadores de familias muchas veces humildes y que pueden acceder a la vacuna a través de que su empresa adquiere esa vacuna, inclusive podrían vacunar también a la esposa o a sus familiares y que luego la empresa les pueda descontar inclusive de la planilla esta vacuna o les dé como una bonificación. En la tarea de vacunación tienen que incorporarse no solamente a la empresa privada, a las Fuerzas Armadas, a las iglesias, a los gobiernos locales, regionales, a las instituciones o asociaciones civiles. Es una tarea de planificación que tiene que estar compartida. Si el Estado, el gobierno, pretende solo llevar a cabo semejante cruzada, lo más probable es que nos demoremos muchísimo tiempo en llegar a vacunar al 80% de los peruanos, que es lo que se necesita para lograr la inmunidad colectiva. De acuerdo, pero no es un debate un tanto bizantino en el sentido que, como dice Sagasti, no está pasando esto en otras partes del mundo, o usted tiene ejemplos concretos de participación del sector privado ya en el tema de vacunación que podría replicarse acá en el Perú. Lo que me parece bizantino es decir, si la empresa privada vacuna, eso no va a tener un impacto importante en la población. Basta que se salve una vida, ya es importante. Y si, ¿para qué se mete en problemas el presidente Sagasti? Si, como tú dices, es imposible que las empresas privadas logren cerrar contratos con estos laboratorios, no se haga problema, simplemente que autorice y ya será problema de cada empresa privada si logra adquirir o no estas vacunas. Lo que tenemos que hacer todos es colaborar en este proceso de vacunación. Y hoy en día el gobierno debería estar ya elaborando el plan de distribución masiva de las vacunas a nivel nacional. No esperar a que estos millones de vacunas o de dosis lleguen, pisen el suelo peruano para recién ponerse a pensar, ¿y ahora cómo hacemos para llevarlas ahora, a estas pero por ejemplo, hoy alejadas? Salud ha presentado cómo va a ser la vacunación de los adultos mayores. O sea, no es que no se esté
No creo, pues, ¿no? O sea, tendrían que ser no sé qué tipo de funcionarios que no estén planeando nada, ¿no? No creo que sea así la situación. Perfecto, yo lo que me refiero es a la vacunación masiva. Entiendo que hay que priorizar a la población vulnerable, ahí están los adultos mayores, están los que tienen enfermedades hipertensos, diabéticos, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gran masa? Con la mayoría de peruanos que viven en una comunidad amazónica a 8 horas, 10 horas del poblado más cercano de la Amazonía y que tiene que ir en un pequeño bote. ¿Qué pasa con las poblaciones altoandinas? Es decir, ya se tiene ideado, planificado este plan de distribución masiva, ya se tienen los refrigeradores, los contenedores en los cuales se van a mantener estas vacunas, si ya se tiene en buena hora. Pero creo que empezar esta discusión, que no es una discusión entre ricos y pobres, aquí de lo que se trata, como le digo, es cómo hacemos para colaborar todos en vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. ¿Qué propone su propuesta presidencial, su propuesta desde su candidatura para combatir la pandemia? El 28 de julio va a asumir un gobierno con un país en muy complejas circunstancias y por supuesto con una pandemia todavía en marcha. Lo que te digo, convocar a la empresa privada para que si quieren adquirir esas vacunas, inclusive ayudarlos a lograr adquirir las vacunas y que asuman el compromiso de colaborar también con el Estado. De cada 3 vacunas que compren, que utilicen 2 para sus trabajadores y una de esa tercera la donen al Estado para poder avanzar cuanto antes en este proceso de vacunación. Vamos también a invocar a las Fuerzas Armadas, a incorporar en esta tarea a las Fuerzas Armadas que tienen toda una logística y una organización a nivel nacional y que cada vez que ha habido un desastre natural siempre han estado a la altura de las circunstancias. Hay que incorporar en esta tarea a las iglesias, a los gobiernos locales, como te digo. Tenemos toda una estructura a nivel nacional que perfectamente podrían colaborar en este trabajo. Bien, ahora, a ver, ayer salió la encuesta de IEP que le da a Somos Perú un papel destacado en la posibilidad de intención de voto en el Congreso. Y al mismo tiempo, por supuesto, el señor Martín Vizcarra ha sido, pues, ha tenido indudablemente un efecto importante en esas candidaturas. Hablando de vacunas y hablando de los efectos del vacuna gate, Vizcarra corre el riesgo de ser inhabilitado por el Congreso antes de que lleguen las elecciones. ¿Qué responde sobre esa posibilidad, que un punto importante de su candidatura, de su fórmula, no pueda ser parlamentario? No me cabe ninguna duda que ese es el objetivo que buscan nuestros competidores, porque no hay que perder de vista. Estos congresistas pertenecen a partidos políticos que hoy están compitiendo con nosotros en estas elecciones. Son los mismos partidos políticos que dieron, bueno, no voy a decir un golpe, pero una vacancia a todas luces inconstitucional, inclusive para muchos fue un golpe de Estado. Son esos mismos congresistas que dieron o hicieron esa vacancia inconstitucional los que ahora van a juzgar a Martín Vizcarra. ¿Qué objetividad, qué imparcialidad puede haber ahí? Ellos van a ser los jueces. No me cabe ninguna duda que quieren inhabilitarlo y sacarlo de carrera para ver si así pueden tener alguna posibilidad de triunfo este 11 de abril. Pero estoy seguro que el pueblo no lo va a permitir. Ahora, pero el pueblo, digamos, no creo que el pueblo salga a marchar como salieron a marchar contra el gobierno de Manuel Merino, ¿no? A estas alturas, digamos. A lo que me refiero con el pueblo es que se va a expresar en las urnas cuál es el respaldo y la posición de la población respecto a los partidos políticos y a sus candidatos. Bien. Y estoy seguro que Somos Perú va a tener un gran respaldo el día de las elecciones, el 11 de abril. ¿Qué le ha dicho Vizcarra sobre el escándalo del vacuna gate? En realidad ahí está de fondo una discusión, gente que lo apoyaba, lo ha realmente criticado muy severamente, lo ha vilipendiado, han expresado muchos que ha sido una decepción, y esto tiene que ver precisamente con esta idea básica de equidad, ¿no? De un funcionario que se salta la cola y que tiene el privilegio del puesto, en este caso, para conseguir algo tan preciado y a la vez tan simbólico como una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué le ha dicho Vizcarra y qué le ha respondido usted? Bueno, ya lo ha dicho inclusive públicamente, pero hay que saber diferenciar.
entre quienes se sometieron a un ensayo clínico colocándose una dosis experimental en septiembre del 2020, cuando en ninguna parte del mundo existía una vacuna aprobada. Es decir, no es que haya dejado sin lugar, sin vacuna a un médico, a un policía, le haya dicho muévete porque me voy a vacunar yo, porque no había vacuna. Él se sometió a un ensayo, y muy distinto a lo que ocurrió en febrero del 2021, con sí algunos ministros y funcionarios públicos, inclusive gente que no tenía ningún tipo de vinculación con el Ministerio de Salud ni con este proceso, y que sí, ellos sí se han puesto primeros en la cola, utilizando de manera indebida, obviamente, el cargo o los contactos que tenían. Así es que son dos cosas totalmente distintas. ¿Ha aceptado Martín Vizcarra que fue un error no comunicarlo en su momento? Lo ha aceptado y ha pedido las disculpas públicas. Y al igual que yo, muchísimos peruanos, porque además recorro el país a diario, en este momento estoy en el norte, han entendido esta situación, han aceptado esa disculpa por no haberles contado que se estaba sometiendo a este ensayo, y ahí está el respaldo popular. Y se va a confirmar el 11 de abril. Tiene un núcleo duro definitivamente Vizcarra, pero digamos que cuando el señor Vizcarra dice que él más bien fue valiente al someterse a este ensayo clínico, que claro, él sabía que le estaban poniendo la sustancia activa, no el placebo, y evidentemente estaba haciendo uso, digamos, de un privilegio. O sea, digamos, valentía tampoco fue, ¿no? Bueno, yo no sé, él en ningún momento ha dicho que sabía que le estaban poniendo el reactiva. Él lo que me ha dicho es que él se sometió como voluntario y le pusieron esta dosis. Inclusive se ha hecho una prueba que ha sacado como resultado que no tiene los anticuerpos, pero en fin. Mira, Enrique, yo respeto mucho a aquellos que en su momento se han fastidiado, se han hasta indignado con esta situación, porque sí, enterarte que un expresidente se sometió a un proceso de ensayo clínico y no lo dijo, perfecto. Pero no podemos seguir enfrascados en este tema habiendo tantos asuntos por resolver en el Perú. O sea, los microempresarios siguen quebrando todos los días. La gente sigue muriendo, y no solamente de COVID, de todas las otras enfermedades, por falta de atención médica. Los agricultores siguen abandonados en el Perú esperando créditos con interés cero. Tenemos que luchar frontalmente contra la delincuencia. Tenemos que poner orden en nuestro país. No puede ser posible que aquí ya no tenemos una inmigración, tenemos una invasión de extranjeros que no vienen, muchos de ellos, a ganarse la vida honestamente, vienen a delinquir y no regularizan su situación migratoria justamente porque tienen antecedentes en sus países y por eso que no quieren acercarse a las oficinas gubernamentales a regularizar. Ha sido controversial sus declaraciones precisamente sobre la migración venezolana. ¿Cómo revertiría usted esta situación? Pero no solamente venezolana, no es un tema pero obvio. Obviamente estamos hablando de venezolanos. Hay colombianos que en Llana, que en Piura, que en Tumbes están obligando a las personas a acceder a préstamos con intereses de agiotistas y te extorsionan. Es decir, es una problemática que estamos viviendo a nivel nacional. Yo conozco mucha gente extranjera, venezolana, colombiana, que trabaja honesta y decentemente en el Perú, que tiene regularizado su tema migratorio, con ellos no hay problema. Pero a todos aquellos que han ingresado al país de manera irregular, ilegal, y que no se quieren someter a este tema de regularización de su documentación, yo sí, los voy a deportar a todos en el acto. O sea, más allá de los gritos desaforados de un diputado que he visto por ahí venezolano, más allá de las críticas de algunos otros representantes de organizaciones contra los derechos humanos que dicen que soy xenófobo porque debo poner orden en mi país, xenófobo porque quiero priorizar los empleos para mis compatriotas, para los peruanos. Eso no es xenofobia, eso es poner orden, luchar contra la delincuencia. En ninguna parte del mundo una persona puede ingresar alegremente y hacer lo que se le da la gana en ese país. Ahora, uno tiene que respetar las normas y las reglas del país que lo ha recibido. Usted es el candidato presidencial, pero su candidatura misma, desde el eslogan, está identificada, muy hermanada con la figura de Vizcarra. Vizcarra no llevó a cabo ninguna de esas propuestas que usted señala mientras fue presidente. Bueno, el candidato a la presidencia soy yo y quien va a gobernar soy yo. Pediré consejo cuando lo necesite del presidente Vizcarra y estoy seguro que él me lo dará con todo gusto. Pero él también estará muy ocupado siendo presidente del Congreso, no me cabe ninguna duda. Y vamos a respetar nuestra independencia de poderes, pero vamos a trabajar en equipo y en conjunto
en favor de los peruanos. Ahora, pero quien va a tomar las decisiones es el presidente de la República en ese tipo de cosas. No sé si Vizcarra vaya a ser presidente del Congreso, pero hasta ahora las encuestas no sugieren que usted va a ser presidente de la República. ¿Cómo va a hacer para voltear esta tortilla? Todavía es muy pronto. Mira, hay más del 50% de peruanos que ni siquiera están interesados en el proceso electoral, que no le prestan atención a quiénes son los candidatos y qué cosas están proponiendo. Yo estoy seguro que conforme se acerque el 11 de abril y empiezan a evaluar no solamente las propuestas, sino quienes tienen la experiencia de gobierno y de gestión y la capacidad y la fortaleza, y que además lo hayan demostrado ya cuando han ocupado un cargo público, yo estoy seguro que ahí vamos a marcar la diferencia en Somos Perú y vamos a tener una amplia ventaja respecto a los otros candidatos. Las encuestas son fotos del momento, y quien tiene algo de experiencia en esto sabe que un candidato que sale con 8 no se puede sentir victorioso y un candidato que sale con 3 o con 4 no se puede sentir derrotado teniendo un margen de error tan alto de 3 puntos. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Estamos todavía lejos, entre comillas, del 11 de abril y hay un 50% de los peruanos que aún no define su votación. Parte del problema político del Perú en los últimos años es en realidad casi la ingobernabilidad que ha sido representada con un Congreso fragmentado, en este caso además con un Congreso opuesto al signo de la presidencia. Usted en principio integró la bancada fujimorista y bueno, luego terminó muy enfrentado a esta, pero evidentemente ese fue parte del problema y nada indica, si bien no creemos pues que el fujimorismo, nada indica, mejor dicho, que el fujimorismo vaya a tener una fuerza similar, vamos a tener un Congreso fragmentado. ¿Cómo abordar esa relación, ¿no?, entre ejecutivo y legislativo? Vamos a tener un montón de bancadas igual, nada nos dice que este Congreso próximo vaya a ser mejor. Habría que preguntarse cuál de los fujimorismos, el fujimorismo de Keiko, el fujimorismo de Hernández Soto o el fujimorismo de López Aliaga, porque ahora hay 3 fujimorismos. Nosotros no estamos en esa línea. Sus críticos dirían que usted también algo tiene de eso, ¿no? O sea, usted fue... Yo creo que quedó claro cuando fui presidente del Congreso cuál fue mi posición, y siempre ha sido en favor de los peruanos. Siempre, cada decisión que he tomado ha sido pensando en qué es lo mejor para mi país. Así es que ya ese tema para mí está absolutamente zanjado. Coincido contigo respecto a la necesidad que tenemos los peruanos y las peruanas de recuperar la estabilidad política y la gobernabilidad. Y esperamos que los resultados de este proceso electoral den a Somos Perú una bancada importante en el Congreso y den también a Somos Perú el control del Ejecutivo eligiendo a presidente para poder tener esta gobernabilidad que tanto anhelamos y que se traduzca en inversión, en generación de puestos de trabajo y en bienestar para todos. Mira tú lo que ocurrió hace 4 años. Las elecciones dieron como resultado a un partido político controlando el Congreso y a otro partido político en la presidencia de la República. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué obtuvimos? Una confrontación constante, 4 presidentes en 4 años y una crisis política que mira tú todo el caos que ha ocasionado. No podemos darnos el lujo de volver a repetir eso. ¿Y qué partido político te puede garantizar gobernabilidad en ambos poderes del Estado? Solo Somos Perú, quien tiene a 2 cabezas de lista con experiencia en esos puestos. Usted me habla que Somos Perú puede garantizar la gobernabilidad, pero hay gente en Somos Perú que parece que más bien expresan la ingobernabilidad dentro del partido. Hay críticas muy fuertes con respecto a su presencia y sobre todo la continuidad de Vizcarra como candidato. ¿Cómo están las aguas dentro del partido? Tranquilas, la persona, si hay que decirlo con nombre propio, el señor Zurek, que en papel figura como secretario general del partido y que yo en todos los meses que ya tengo en Somos Perú nunca lo he visto, pero ni en pintura, ni en el partido, ni en los locales de campaña, y que no aparece además a cumplir sus funciones desde el año 2018, por lo que tengo entendido, luego de su fracaso municipal, ahora está haciendo toda esta otra campaña porque sabe Dios a qué candidato quiere favorecer. Las 2 señoras que con todo respeto podrán ser vinculadas al fundador del partido, pero que actualmente no son militantes de Somos Perú. Es más, la señora Bonifaz ha postulado inclusive por otro partido político. Entonces no se puede decir que acá hay pues disidentes, militantes,
un terremoto, entonces yo recorro el país todas las semanas y estamos trabajando de manera muy estrecha con la militancia, con la dirigencia regional y nacional del partido. Y todos tenemos un solo objetivo, que es lograr el triunfo en estas elecciones para entregarle al país la estabilidad que se ha perdido hace 4 años. Vamos a una pausa, pero lo dejo con una última pregunta para que me la responda rápidamente tras la pausa. El próximo gobierno va a asumir una situación económica dantesca, dificilísima. Ahora mismo Sagasti acaba de tuitear sobre la ejecución pública que para él, digamos, apunta en una buena dirección. Pero el hecho es, ¿qué va a hacer el próximo gobierno para revertir, para mejorar una situación económica que no nos imaginábamos que íbamos a tener a estas alturas? Volvemos después de la pausa. Daniel Salaverry, varios candidatos presidenciales coinciden con la propuesta de generar empleo rápidamente, por ejemplo, impulsando la obra pública, que es una idea que, en fin, ahora mismo hay programas como Trabaja Perú, no es en estricto nada nuevo. Hay candidatos desde la izquierda que más bien proponen restringir el tema, por ejemplo, de inversión minera. En fin, hay propuestas de todos los estilos, pero el hecho es que la economía sigue de caída y además la recaudación tributaria que reciba, las arcas públicas que reciba el próximo presidente de la República ya van a ser todavía menores a este magro 13-14% del PBI que teníamos como presión tributaria. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, para reactivar la economía tenemos que, en definitiva, tomar una decisión política respecto, por ejemplo, a los grandes proyectos mineros, generando diálogo para llegar a consensos. ¿Se hacen o no se hacen estos proyectos mineros? Y si no, pues ya descartarlos de plano. Pero tenemos que también destrabar algunos megaproyectos que están paralizados y que van a generar decenas de miles de puestos de trabajo. Maje Siga Oas 2 en Arequipa, la tercera etapa de Chaymochi, la carretera central que ya se cuenta con 5 países postores para hacer el contrato gobierno a gobierno y una vez por todas tener la carretera central ya a 4 carriles con una inversión de más de 10.000 millones de soles, que se justifica esa inversión. Pero también invertir en los 3 sectores que son los mayores generadores de empleo en el Perú: en el agro, en la construcción a través de la infraestructura pública y en las MIPES. Tenemos que invertir fuerte a través de créditos con interés cero para que esas 2,5 millones de hectáreas que están en este momento sin producir empiecen no solamente a generar empleo, sino empiecen a mover la economía de cada una de las regiones del país. Tenemos, y además lo tenemos especificado obra por obra en nuestro plan de gobierno, un show de inversión pública de cerca de 40.000 millones de soles de obras ya financiadas, que simplemente están entrampadas ahí y que por falta de decisión política no se retoman. Hospitales regionales, bien, aeropuertos, carreteras importantes. Sin duda, todos estos proyectos son importantes, pero digamos que no nos referimos ahí a ingresos, probablemente a una dinamización de la economía por el lado de que el sector público meta plata. Pero lo veo un poco dubitativo con la minería como tal. Usted no sacaría adelante los proyectos mineros que en todo caso significarían ingresos significativos para las arcas públicas. A través del diálogo y logrando consensos. Ningún proyecto minero se puede imponer si no se cuenta con la licencia social. Eso es un engañamuchacho. No vamos a mandar al ejército a que asesine a nuestros compatriotas que no están de acuerdo con ese proyecto porque tienen la idea que la minería, esta minería tradicional, pues envenena sus aguas, ¿no es cierto?, sus cuencas, deforestan sus bosques. Entonces, primero tenemos que dialogar y lograr a consensos. Pero hay candidatos que no pueden ni siquiera llegar a consensos en sus propios partidos. Yo no sé cómo, por ejemplo, Johnny Lescano está proponiendo destrabar este tipo de proyectos cuando ni siquiera se puede poner de acuerdo pues con Víctor Andrés García Belaúnde, no se puede poner de acuerdo con su propia bancada. Yo no sé cómo va a lograrlo. Yo sí creo que he dado claras muestras de tener capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos y a consenso cuando fui presidente del Congreso, al punto de lograr una coalición que nos permitió enfrentar al fujimorismo. Inclusive me propusieron para que candidate en una reelección a la presidencia del Congreso. Entonces, bien, la capacidad de diálogo es fundamental. Pero si pensamos que vamos a imponer a la mala, a la fuerza,
¿no? A pesar de que la población esté en contra de estos proyectos, este tipo de iniciativas, eso no va a ocurrir. Gracias, Daniel Salaverry, por su participación esta noche en Cara a Cara. Suerte, por supuesto, con su candidatura presidencial, como se la deseamos a los demás candidatos. Vamos a